que son los personajes más importantes. Pues vamos a empezar la clase de hoy de circulación capilar y venosa. Vamos a ver, pues ya vimos algo de flujo sanguíneo, ya empezamos a ver algo desde la clase pasada de flujo sanguíneo y vamos a ver qué factores lo determinan, que ya vimos algunos. Vamos a ver cómo se da el intercambio de líquido a nivel capilar, a nivel del extremo arterial y del extremo venoso. Vamos a ver qué relación tiene con el sistema linfático. Siempre dejamos muy de lado el sistema linfático y es el que nos da avisos a muchos niveles sobre lo que está sucediendo. Por eso le tenemos que hacer caso. Y vamos a ver los mecanismos de producción del edema y los mecanismos de protección contra edema. Y para ello es importante conocer, pues, obviamente, la circulación capilar, ¿no? Bueno, pues nosotros vamos viendo que ya a nivel capilar, ya cuando se van subdividiendo todas nuestras arterias, en arterias más pequeñas, en arterias musculares, en arterias más pequeñas y posteriormente en arteriolas, pues vamos a ver que estas arteriolas van a dar lugar a la formación de las metaarteriolas. La metaarteriola, por su estructura, ¿sí?, va a dar lugar o va a dar apertura a lo que se conoce plenamente como la red capilar. Esta red capilar va a depender, ¿sí?, va a depender de números de capilares de acuerdo a la actividad metabólica de cada uno de los tejidos. Si es un tejido que tiene una actividad metabólica mínima, pues la red capilar va a ser mínima. Si es un tejido que tiene una red capilar alta o una alta demanda energética, pues obviamente vamos a tener un mayor contenido o una mayor presencia de capilares. Entonces, esto nos dice que a mayor metabolismo del tejido, mayor cantidad de capilares. En su estructura, la metaarteriola pues tiene dos extremos importantes. Una se va a comunicar con un canal preferencial, que es el que encontramos acá de este lado por la que va a circular la sangre, y se va a ir, este canal preferencial va a dar posteriormente apertura a una vénula no muscular y posteriormente una vénula muscular, para de ahí irse a venas pequeñas, venas medianas y venas grandes, ¿no? Hasta regresar a las grandes venas cavas superior e inferior. Pero antes de que se establezca este canal preferencial, vamos a ver que nos va a dar una red capilar importante. Aquí, pues nosotros vamos a ver que en estas posteriores, estas metaarteriolas, ya cuando se va, que son las que van a regular el flujo de sangre que va a entrar a la red capilar, pues vamos a encontrar aquí mayor resistencia. Y se acordarán que a medida que se van dando la gran división de los segmentos arteriales, cuando se van presentando más capilares, pues va disminuyendo la resistencia, ¿no? Lo que veíamos de resistencias en serie y resistencias en paralelo. Y a medida que se van subdividiendo los vasos, pues eso va haciendo que la resistencia sea menor y esto va a permitir que el flujo de sangre hacia ese tejido llegue con mayor facilidad, llegue con el volumen que se le requiere, con el flujo sanguíneo que se le requiere y que pueda empezar a realizar el intercambio y la principal función del sistema cardiovascular, que es garantizar la perfusión de los tejidos. En el sentido en el que van las flechas es como se da la circulación, baja la sangre, nutre, hace el intercambio y posteriormente ya se va hacia lo que es el canal preferencial para vaciarse hacia las vénulas no musculares y las musculares. Hablamos mucho de actividad metabólica y hemos dicho que el capilar va a tener un gran número de capilares de acuerdo a la actividad metabólica que realiza. Entonces, en función de esto, pues la sangre, cuando el tejido está en franca actividad metabólica, cuando está realizando trabajo o funcionamiento del tejido en específico, o sea, cual sea, hablando de digestión, pues la digestión, hablando de los músculos cuando están corriendo o aumentan la actividad, pues obviamente el tejido requiere tener mayor flujo de sangre. Entonces, esto nos habla del flujo nutricional y del flujo no nutricional. Cuando el tejido está en reposo, digamos que ustedes ahorita que están sentados y que no caminan o que no realizan una actividad en específica, los capilares que nutren su sistema muscular están colapsados, ¿sí? Disminuyen su flujo sanguíneo, se cierran, ¿sí? Se colapsan. ¿Para qué se colapsan? Pues porque obviamente en este momento su músculo no requiere mayor flujo de sangre. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que hace la sangre si no nutre o si no fluye
por el capilar verdadero o por toda esta red de capilares que lo conforman. Pues generalmente la sangre se va a derivar, va a derivar por unas estructuras que son las anastomosis arteriovenosas. Se va a derivar la sangre, sí va a fluir acá, sí, pero recuerden que esto está cerrado, entonces va a fluir menor cantidad, menor flujo sanguíneo por acá, por el canal preferencial, y generalmente el mayor flujo de sangre va a ocurrir a través de la anastomosis arteriovenosa, porque realmente no se requiere que pase por el capilar, sino que la cantidad de sangre sea la mínima necesaria solamente para nutrir el tejido y para salir, pero sin mayor problema, ¿no? Cuando el tejido se activa, cuando el tejido empieza con trabajo, entonces esto desaparece, ¿sí? Desaparece y se da una vasodilatación en la metaarteriola y en el esfínter, lo que va a aumentar el flujo, hacia la red capilar para favorecer que ese flujo le llegue más al tejido y pueda realizar su actividad metabólica en específico. Entonces, ahorita que ustedes, digamos que sucede algo y tienen que tener actividad o tienen que tener trabajo, o tuvieran que correr, ojalá toquemos madera porque no suceda, ¿no? Pero suena la alerta sísmica. ¿Qué pasa cuando suena la alerta sísmica? Pues obviamente se activan todas nuestras vías simpáticas, hay activación de adrenalina y noradrenalina, hay mayor vasodilatación a los músculos, que en este momento es lo que vamos a usar porque lo necesitamos para bajar rápidamente o para salir rápidamente de nuestras casas, y esa vasodilatación va a aumentar el flujo hacia esos tejidos para que tengamos un mayor movimiento. Ahorita que están en reposo y sus capilares están colapsados, pues eso clínicamente se manifiesta porque la extremidad está fría, ¿no? Se les ponen los pies fríos o las manos frías o demás, ¿no? Porque no tienen mayor movimiento. El flujo no nutricional que les decía hace un momento, que corre de la arteriola hacia la vénula a través de las anastomosis arteriovenosas, este tipo de circulaciones es muy frecuente que ocurre en la circulación cutánea, en los dedos, en los lóbulos de la oreja y garantizan la termorregulación. Igual, ¿no? Lo que les decía hace un momento, son tejidos que por su misma estructura generalmente siempre están fríos. Si se tocan ustedes los lóbulos de las orejitas donde ponen los aretitos, los que usan, pues hay chicos y chicas que usan aretes, entonces notarán que siempre están frías, ¿no? Y cuando tiene que ver con la termorregulación, pues generalmente aumenta el flujo para esos tejidos, aunque no necesariamente estén realizando una actividad metabólica como fabricación de sustancias per se, ¿no? Denme un segundo, por favor. Bueno, espero que hasta ahí no haya dudas, ¿sí? En lo que se refiere al flujo sanguíneo que va hacia el capilar. ¿Qué es importante y que debemos recordar de la circulación capilar? Pues recordar que los capilares están en estrecha relación con el tejido, ¿no? Con el tejido en el cual se encuentra. La distancia entre un capilar y una célula es mínima, de tal manera que puedan realizar el intercambio en forma adecuada. Si nosotros nos recordamos, pues este capilar, aquí lo vemos, ¿sí? Es el espacio intravascular, ¿sí? Ay, espérenme otra vez. Este es el capilar y como está dentro de un vaso, pertenece al espacio intravascular. Esto que está aquí es una célula y acá es otra célula. Por lo tanto, lo que hay entre las células y el capilar se reconoce como el espacio intersticial o el intersticio, que mucha gente así lo comenta. Este espacio intersticial, este líquido que se encuentra, también es importante que lo consideremos como cuando hacemos balance de líquidos. En este espacio intersticial
a ver varias estructuras. Vamos a ver haces de fibras de colágeno, que aquí lo vemos en color como rojito o rosa, ¿sí? Vamos a ver filamentos de proteoglicanos, que son los que vemos aquí como grisecitos, que están todos enmarañados. Y esos filamentos de proteoglicanos tienen un 95% de ácido hialurónico y 5% de proteínas que se van entrecruzando y que le dan firmeza o estabilidad ¿cómo se llama? Al líquido, al espacio intersticial. Denme otro segundo, perdón. Chicos, gracias por sus buenas vibras. Ya el hombre salió de la biopsia y todo fue muy bien, afortunadamente. Muchas gracias. Ahora esperar los resultados. Por eso me distraje un poquito, disculpen de verdad. Les prometo que ya es la última. Muchas gracias, chicos. Sí, pues todo salió bastante bien con su biopsia, ¿vale? Bueno, entonces dijimos que en este espacio intersticial hay haces de colágeno, ya los vimos, los rojitos, y también hay filamentos de proteoglicanos. Y esos filamentos de proteoglicanos, pues es ácido hialurónico y en un 95% y 5% de proteínas. Y también vamos a ver algunos riachuelos de líquido libre que está aquí, ¿sí? O vesículas de líquido libre que pudiéramos encontrar. Por eso es importante conocer el espacio intersticial. Hoy en día, con eso de tantas cremas de ácido hialurónico y que quitan las arrugas y no sé qué tanto, se hace mucho referencia a eso. Un momento, por favor. Entonces, por esto, de ahí la importancia del espacio intersticial, ¿sí? Por eso es tan importante. Ay, no, también ustedes son muy importantes. Muchas gracias. Este líquido intersticial que vemos aquí es un ultrafiltrado del plasma, ¿sale? Es un ultrafiltrado de plasma que generalmente corresponde al 16% del peso corporal de una persona. Muchas veces se nos olvida que existe este líquido, el que encontramos entre las células, y es un líquido sumamente importante para considerar en el balance de líquidos porque de ahí es donde se esconde el líquido que no está a nivel intravascular. Y para nosotros, pues el líquido que se reconoce o el que reconoce la presión media, la presión arterial médica, es el que se encuentra en el espacio intravascular. Si el líquido se fuga hacia el espacio intersticial, entonces ya no está dentro del vaso y eso haría que nosotros consideráramos a un paciente con una presión arterial media baja, lo que nos haría pensar en shock. Aquí nos está diciendo para que nos acordemos de esto, sí hay líquido, pero el líquido no está en el espacio intravascular, sino está fuera de él. Esto tiene importancia clínica y debemos de considerar. Aquí, pues en este líquido intersticial y en este espacio intersticial, pues encontramos ese líquido intersticial que está sobrando y los proteoglicanos que van a convertirse en un gel tisular. Y ese gel, que va a ser espeso, pues de ahí su nombre de gel, va a facilitar y va a favorecer el intercambio. Y también va a impedir la acumulación de líquido libre, ¿sí? De que se llene o que estos espacios de líquido libre se incrementen, porque esto, cuando se incrementa, nos va a generar el edema. Y el edema no es otra cosa más que el líquido que se está saliendo en mayor cantidad del espacio intravascular y que se está quedando en el espacio intersticial. Espero no haberlos mareado, espero que haya quedado claro. Si no, si tienen alguna duda, me dicen. Ahora, los capilares, recordando un poquito de algo que ya habíamos visto, bueno, creo que nos faltó un poco la longitud aquí la tienen de 750 a 1000 micrómetros, un diámetro interno de 4 a 10 micrómetros, la red, aquí me falta una red, capilar contiene 0.3 litros de sangre, el 6% de la volumen total, la superficie capilar va a ser de 600 a 800 metros cuadrados, pero esto dependiendo del tejido que estemos estudiando o que estemos checando. El ejercicio físico intenso aumenta
el número de capilares abiertos hasta de 1000 hasta 2000 metros cuadrados y puede llegar a contener hasta 2 litros de sangre. Imagínense, en un momento y en forma súbita, ¿no? Cuando empezamos a tener actividad física. La alta densidad de los capilares, ¿sí? Le permite estar en continuidad o en cercanía con los vasos. La distancia entre capilares y células es de 5 a 50 micrómetros y esto favorece que la sangre avance en forma más lenta, alrededor de 0.2 a 0.5 milímetros por segundo, para facilitar el intercambio entre aguas y solutos. Las patologías que van a disminuir la densidad capilar es la distancia entre célula y el capilar, como la hipertensión arterial, la hipertrofia cardíaca o la diabetes mellitus, o que aumentan la distancia entre capilares y células, como la hipertrofia cardíaca, pues van a disminuir el intercambio de gases y nutrientes entre los espacios vascular e intersticial. Por eso es tan importante cuidarlo. Si todos los mecanismos que tenemos de compensación solamente fueran crecer sin un límite, pues esto también no estaría bien, ¿no? Generaría problemas y esto es lo que se genera a nivel de estas patologías. ¿Cuáles son los principales mecanismos de intercambio a nivel de los capilares? Pues ya lo conocen, el de la difusión es el principal mecanismo de transporte entre gases, sustratos y productos de desecho a través de la red capilar, ¿no? Generalmente pasa por difusión. La filtración, ¿sí? Es un transporte de líquidos y solutos a través de los capilares, de los poros acuosos, de 6 a 7 milímetros de diámetro existentes entre las células, ¿sí? Entre las células endoteliales. Entonces, pues para esto necesitamos que ese espacio que hay entre la célula endotelial, pues muestre alguna separación, ¿no? Porque así va a permitir que estas sustancias se puedan filtrar. De ahí la importancia de conocer los tipos de capilares. El capilar continuo, pues va a permitir una mínima cantidad, generalmente son más gases los que se filtran. Un capilar fenestrado con sus diafragmas, pues va a permitir o no, dependiendo para qué se use el tejido, y el capilar discontinuo o el capilar sinusoide es el que sí va a permitir gran paso de sustancias. Y el otro mecanismo para intercambio capilar es la pinocitosis, ¿no? Moléculas captadas por endocitosis, ¿sí? Se captan en el espacio extracelular, las ingresan y posteriormente ya pueden ser transportadas, lo que se conoce como la transcitosis, a través de las células para posteriormente vaciarlas o liberarlas por exocitosis en la célula donde se necesiten, donde se requiera. Esos son los principales mecanismos de intercambio. Ahora, es importante acordarnos que el flujo, y ya lo habíamos visto, ¿no? Es intermitente, se da por oleadas, ¿no? Y es lo que nos da la presión diferencial o la presión de pulso. Recordar esto, que el flujo es intermitente y que los cambios en el diámetro de la luz van a ser en favor del tejido. Ya sea que el tejido requiera mayor aporte sanguíneo para una actividad metabólica muy importante, pues obviamente se va a adecuar ese riego sanguíneo y se va a incrementar. También se van a regular las presiones capilares que van a determinar el intercambio de sustancias entre los compartimentos vascular e intersticial. Importante, el flujo capilar está regulado por varios factores. La vasomotricidad, ¿a esto qué se refiere? Los cambios que el vaso va a experimentar en su músculo liso, en sus capas de músculo liso. Generalmente al contraerse, al colapsarse, va a disminuir el número de capilares funcionales y va a aumentar el flujo no nutricional, el flujo que solo va a proveer a los tejidos de su función, pero que no les va a aumentar su actividad metabólica. El control de nervioso, pues principalmente a nivel del sistema nervioso simpático, con la liberación de adrenalina y noradrenalina, que van a estimular receptores alfa-adrenérgicos, causando vasoconstricción arteriolar y por lo tanto disminución del flujo. Esto igual va en relación a las necesidades del tejido. Obviamente, si el tejido requiere mayor actividad, mayor flujo, pues no van a actuar estos, ¿no? Generalmente la actividad va a ser parasimpática, va a vasodilatar y va a generar mayor flujo sanguíneo. Producción de mediadores del endotelio, como el óxido nítrico, la prostaglandina 1,2 o la prostaciclina. Estas son sobre todo sustancias vasodilatadoras, ¿sí? Es decir, van a ampliar el diámetro del capilar. Las vasoconstrictoras, las que lo van a cerrar generalmente son la endotelina 1 y la angiotensina 2, que son potentes vasoconstrictoras.
Entre otros estímulos vasoactivos que podemos encontrar es la bradicinina, la acetilcolina, los nucleótidos de adenina, y muy importante, cada vez que el vaso, las células que están dentro de esa sangre producen algún tipo de golpe o fuerza o tensión en la pared del vaso, se dice que están haciendo o ejerciendo fuerzas de cizallamiento. Y estas fuerzas de cizallamiento son las que van a favorecer la liberación de óxido nítrico y de estos estímulos vasoactivos, ¿sí? Para llevar a la vasodilatación capilar. Y pues ya lo que habíamos visto, ¿no? Si el tejido requiere mayor metabolismo, pues por lo tanto va a requerir mayor necesidad tisular de oxígeno, por lo tanto aumenta el flujo hacia esa zona por medio de vasodilatación. Y así son los factores que van a regular el flujo a nivel capilar. Ahora, ya estamos en el capilar. ¿Cómo se dan esos intercambios? Bueno, pues esos intercambios se dan gracias, estos factores que regulan el intercambio se dan gracias a unas fuerzas que se conocen como fuerzas de Starling, que en 1896 estudió este doctor, que es el doctor Ernest Starling. Y estas presiones, pues se refiere a las presiones que están dentro de la capilar y a las presiones que están fuera del capilar, es decir, en el intersticio, ¿sí? Que es el espacio entre célula y célula. La presión hidrostática del capilar es el flujo de sangre, la sangre que va pasando desde la sección arterial hasta la sección venosa del capilar, ¿sí? Generalmente, en la sección arterial vamos a encontrar que la presión, acuérdense que se da por oleadas, ¿sí? Vamos a encontrar una presión arterial de 30 a 40 miligramos de mercurio en el inicio del capilar, en la parte arterial del capilar. Mientras que en el extremo venoso vamos a encontrar una presión de 10 a 15 milímetros de mercurio. Si nosotros sacamos una resta entre estos niveles, nos va a dar que la presión que corre en el intercambio capilar más o menos es de 20 a 25 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces, presión capilar que se representa con la PC, 25 milímetros de mercurio, como está aquí. Esta presión, como es alta, va a favorecer la salida de líquidos, es decir, va a favorecer que el líquido que va aquí dentro, que es el flujo de sangre, pueda salir hacia el intersticio y hacia las células para realizar el intercambio. Después tenemos la presión hidrostática del líquido intersticial, ¿sí? Que ya acuérdense de lo que vimos ahorita, del líquido que está inmerso en el espacio intersticial. Esta presión, ¿sí? Generalmente tiene valores subatmosféricos y es menor a 2 y entre 10 milímetros de mercurio, es muy poquita. Por lo tanto, si esta es menor y esta es mayor, pues gana esta y favorece que la sangre salga, que la sangre pueda salir del capilar hacia las células y hacia el intersticio. Después tenemos la presión coloidosmótica del plasma, ¿sí? La presión coloidosmótica del plasma, que se representa así, generalmente facilita la entrada de líquidos, ¿sí? Está representada generalmente por la carga negativa que ejercen las proteínas, en su gran mayoría, por eso se llama presión coloidosmótica, o también lo pueden encontrar como presión oncótica del plasma. Está representada por la carga negativa de las proteínas y algunos iones. Total que su valor va a ser de 28 milímetros de mercurio. Y la presión coloidosmótica, es decir, la presión que encontramos fuera en el líquido intersticial, generalmente varía en función del capilar, pero generalmente se establece que sea de 4.5 milímetros de mercurio. Al ser esta menor y al ser esta mayor, pues favorece la entrada, la reabsorción del líquido que se encuentra en el intersticio hacia el capilar. Entonces, si ustedes se fijan, todo sigue existiendo como vimos desde el principio, el intercambio que se da en el sistema cardiovascular. El intercambio que se da, todo está favorecido, tanto el flujo de sangre por gradientes de concentración, de mayor a menor, ¿sí? Siempre fluye. Entonces, eso nos dice que a este nivel, a nivel de la sección arterial del capilar, generalmente se da la filtración, mientras que al nivel venoso del capilar generalmente se da la reabsorción.
Tiene que haber un adecuado intercambio, un equilibrio entre ese intercambio para que no se pierda demasiado líquido y para que no se reabsorba demasiado líquido y se mantenga estable el líquido intersticial y el líquido intravascular. Aquí es exactamente lo mismo. Si ustedes se fijan, es el mismo capilar con sus mismas presiones representadas y cómo va fluyendo el líquido de dentro del capilar hacia afuera y cómo lo de afuera se va reabsorbiendo. El movimiento de líquidos es proporcional a la diferencia existente entre las presiones hidrostáticas y osmóticas a ambos lados de la membrana capilar. Los capilares glomerulares, la presión hidrostática del capilar generalmente es alta, por lo que favorece la filtración de grandes volúmenes. ¿A qué se dedica el riñón o a qué se dedica el glomérulo? A filtrar la sangre. ¿Para qué? Para retirar las sustancias nocivas, ¿sí? Y poderlas tirar o poder reabsorber el agua necesaria o los solutos necesarios para que puedan ser utilizados nuevamente. En cambio, los capilares de la mucosa intestinal, generalmente los líquidos se van reabsorbiendo a lo largo del capilar, ¿no? O sea, como que pesa más el extremo donde las presiones de reabsorción son las necesarias para que lo que lleva ese contenido de la sangre pueda reabsorberse. Generalmente, el 10%, el 90% de los líquidos se pueden llegar a reabsorber y solamente el 10% es recogido por el sistema linfático. Y ahorita vamos a ver cuál es la función del líquido linfático. ¿Qué pasa cuando alguna de las presiones que ya habíamos visto, ¿sí?, se alteran, ¿sí? ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, la presión, permítanme un segundo, cuando la presión, otro segundo, perdón. Perdón, ya. ¿Qué sucede cuando esto se altera? Cuando las presiones a esos extremos del capilar pueden alterarse. Bueno, pues cuando aumenta la presión hidrostática del capilar, es decir, cuando aumenta el flujo que se encuentra dentro del capilar, que puede estar generado por una insuficiencia cardíaca, por una trombosis venosa, por el embarazo, ¿sí? Con el factor mecánico que ejerce el bebé, ¿sí? Porque el bebé es un efecto mecánico, estos van a causar aumento de la volemia. Y generalmente cuando las personas están sentadas en mucho tiempo, durante mucho tiempo, pues generalmente aquí lo que va a suceder es que incrementa la filtración y disminuye la reabsorción. Si ustedes están mucho tiempo sentados en una actividad, pues generalmente aparte de lo que ya les decía que van a sentir las extremidades frías, pues también pueden llegar a sentir una cierta molestia porque van a sentir sus pies como más pesados, porque la presión hidrostática va aumentando. Entonces, como están mucho tiempo en esa inmovilización de miembros, pues esto generalmente va haciendo que llegue más cantidad de sangre a sus extremidades inferiores, porque aquí la presión es mayor, pero la reabsorción va a disminuir y por eso se genera cierto edema, ¿no? Cuando hay insuficiencia cardíaca izquierda o estenosis de la válvula mitral, generalmente la presión hidrostática pulmonar va a superar a la presión coloidosmótica o oncótica del plasma y va a facilitar la aparición del edema pulmonar. Por eso era tan importante lo que decíamos en relación al manejo de líquidos, ¿no? Que es importante que no lo superemos, que no superemos esa entrada de líquidos porque va a haber esa extravasación a nivel de los capilares pulmonares y se puede generar el edema pulmonar. El edema que se da en miembros inferiores que veíamos por inmovilización de miembros, pues en personas sanas se quita generalmente empezando a mover las extremidades o colocándose, elevando las extremidades. Pero en las personas que tienen edema pulmonar, pues no es tan fácil, no es tan sencillo. Hay que usar una serie de medicamentos para que disminuyan los líquidos que estamos encontrando a nivel del epitelio pulmonar. También cuando disminuye la presión coloidosmótica del plasma, es decir, que disminuye por proteínas, y porque ya dijimos que esta presión está determinada en gran mayoría por las proteínas que existen en el plasma. ¿En qué pacientes pudiéramos encontrar que disminuyen las proteínas? Pues el caso más frecuente, o que ustedes podrán ver, los hepatópatas, ¿no? Aquellos pacientes que tienen cirrosis hepática, donde tienen un factor de mala nutrición importante,
generalmente desarrollan no solamente edema de miembros inferiores, sino también desarrollan algo que se conoce como ascitis, líquido a nivel abdominal, ¿sí? Que va incrementando por este mal manejo no solamente de líquidos, sino también por la mala circulación que ocurre en el sistema portal. Y los pacientes nefrópatas, ¿no? En los que también las proteínas están sumamente disminuidas, puede condicionar este tipo de problemas. Y hay otro, que es la mala nutrición, pero sobre todo hablando de desnutrición calórico-proteica, que es la desnutrición de tercer grado, o mejor conocida como kwashiorkor. Por ahí lo habrán oído o habrán comentado. Esto es bien importante, porque aquí los niños generalmente pueden llegar a tener un peso adecuado, pero es por líquido. Tienen baja cantidad de proteínas, eso permite que el líquido se extravase, ¿sí? Y al extravasarse, genera edemas a nivel abdominal y a nivel de extremidades inferiores. A los niñitos que, si lo quieren buscar el kwashiorkor y lo quieren buscar muy evidente, si ustedes ponen malnutrición en África, pues ahí les va a encontrar, ¿no? Y no solamente es de algunas secciones de África, también hay secciones de la República Mexicana, áreas de la República Mexicana donde tienen este tipo de malnutrición tipo kwashiorkor, donde disminuyen mucho las proteínas, sobre todo en aquellas comunidades donde a los niños los alimentan sobre todo con harinas y no con leche, no con fórmulas, ¿no? Las fórmulas tienen proteínas y las proteínas forman tejidos y tienen que ver mucho con esta regulación de líquidos. Entonces, ocurre algo muy curioso, cuando tú empiezas a tratar la desnutrición tipo kwashiorkor y le empiezas a dar proteínas, empiezan a perder líquido, y si empiezan a perder líquido, pues empiezan a bajar de peso y se ponen flacos, y luego las mamás te reclaman, al menos a mí sí me ha pasado en pediatría cuando hice la residencia, que te reclaman porque ellos llevaron a su hijo gordito y lo quieren gordito, ¿no? Y pues aquí lo que se aumenta sobre todo es la filtración del plasma y la extravasación del líquido. Otro tipo de padecimientos donde pudiéramos encontrar este tipo de problemas, pues es cuando la presión coloidosmótica a nivel intersticial, al nivel del intersticio aumenta, como lo que ocurre en quemaduras, ¿sí? La piel es la primera barrera para mantener el balance hídrico, para mantener que los líquidos, para hacer que los líquidos se mantengan en su lugar. Y la segunda sería la anafilaxia. Aquí generalmente pudiera existir una lesión a nivel endotelial que va a aumentar la permeabilidad capilar y por lo tanto la fuga de líquidos hacia este espacio intersticial. El líquido, como sale del espacio del vaso, como sale del espacio intravascular, pues generalmente genera una disminución de la volemia. Si hay líquido, pero se encuentra extravasado, se encuentra en el espacio intersticial. Y esto clínicamente, bueno, en las quemaduras da muchos signos clínicos, ¿no? Sobre todo dependiendo de la extensión de las quemaduras. Pero a nivel de anafilaxia da lo que conocemos como piel marmórea y edema, un edema frío que van a ver en los pacientes. La piel marmórea es como si vieran mármol, como ese que se ve en los pisos y de las casas multimillonarias o de los museos donde hay este tipo de piso, se ve como marmoleado. Así se llegan a ver las extremidades de los pacientes que cursan con anafilaxia. Obstrucción del flujo linfático, esta puede ocurrir por múltiples causas. Las causas que van aumentando son las restricciones de tipo quirúrgico, donde se aumenta la reabsorción capilar, pero también lo podríamos encontrar en enfermedades parasitarias como la filariasis y la elefantiasis, que es la imagen que se muestra acá, donde obstruyen el nivel de flujo linfático y esto pues ocasiona grandes problemas de edema, ¿no? Otro tipo de problemas son las restricciones quirúrgicas, sobre todo las que son por resección de grandes tumores. Si tú quitas una gran cantidad de tumor, pues no solo quitan el tumor, también quitan los ganglios linfáticos aledaños a esa zona del tumor, pero pues estás disminuyendo que haya, generalmente, que haya una circulación linfática que va a reabsorber el líquido que esté quedando como remanente en ese tejido intersticial o en ese espacio intersticial. Entonces, si quitas el tejido linfático que se encarga de esto, de hacer esta recogida, pues obviamente te va a condicionar que haya un aumento, ¿no?, de la permeabilidad y por lo tanto edema. Aquí es disminución de la reabsorción, no es más, es menor, disminución de la reabsorción.
Y pues esa es la relación precisamente que tiene con el sistema linfático, ¿no? Que nosotros, así como lo muestra la imagen, vamos a ver pues nuestra arteriola, ¿sí? Nuestra metaarteriola y cómo se da el capilar arterial, con su parte arterial y con su parte venosa, después lo que es la vena no muscular y posteriormente las venas más grandes, y vamos a ver que intercalados entre ellos vamos a ver el sistema linfático, los capilares linfáticos, ¿no? Que son estos de color verde. Pues estos como que terminan en un fondo de saco. Acuérdense que el fondo de saco es donde ya no encuentras más cosas, más tejido. Y ahí es donde empiezan a hacer la recogida del líquido, ¿no? Si se fijan, caen entre las células, no caen en las células, caen entre ellas y la disposición anatómica que tienen este tipo de capilares tienen cierto sentido hacia donde va la recogida del líquido extra, ¿no? Entonces, finalmente lo que se llega a caer de más en el espacio intersticial, los que se encargan de recogerlos es este tejido linfático para mantener el equilibrio entre líquidos, ¿no? Mantener el equilibrio entre el líquido intravascular y el líquido intersticial. Generalmente se da una recuperación del 90%. Mantiene, pues, la presión coloidosmótica intersticial al reabsorber las proteínas. Facilita también la extracción de mecanismos patógenos, ¿sí? Que pudieran encontrarse aquí en el espacio intersticial y, pues, recordando, o cuando lo vean en el sistema digestivo, pues es la principal vía para el transporte de grasas. Para eso nos sirve el sistema linfático. Es un sistema de drenaje, mira, aquí terminan los fondos de saco, aquí empieza a ser la recogida, ¿sí? Y la dirección de las células del capilar permite que así vaya siendo esa recogida de líquido, ¿no? Que se encuentra entre las células. También los tejidos linfáticos, el capilar linfático tiene una gran cantidad de endotelio, entonces imagínense, siendo tantos los capilares linfáticos, también ese endotelio hay que considerarlo. Contienen algunas células de músculo liso para permitir, evidentemente, que exista esa circulación y van a ir formando troncos, ¿sí? Hasta drenar en los principales conductos torácicos. Generalmente el conducto derecho drena la mitad derecha y generalmente se conoce como la gran vena linfática y este derecho va a drenar la mitad derecha, la cabeza, mitad derecha del tronco y el miembro superior derecho. Y pues el conducto torácico del lado izquierdo o la vena, el gran conducto torácico del lado izquierdo, pues obviamente se va a encargar de hacer la recogida restante. La circulación, pues generalmente la sangre, el flujo de líquido linfático va de 100 a 120 mililitros por hora y la presión es súper bajita, ¿no? Y obviamente esto está propulsado igual que el regreso de la sangre por las diferentes bombas que pudiéramos encontrar en los diferentes segmentos del sistema. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda, algún comentario? No, doctora, gracias. Muy bien. Damos unos 5 minutitos para ir al baño, porfis. Sí. ¿Sí? Doctora, Mande. ya se me olvidó cómo se llamaba cuando estaba bloqueada esta parte y daban la vuelta hasta el fondo. El canal preferencial. Ándale, ese. Sí, ya conocí. Okay. Sí. El canal preferencial es el que sí abarca toda la red de capilares verdaderos y la anastomosis arteriovenosa es cuando no se da un flujo de tipo nutricional, cuando se deriva directamente de la arteria o de la arteriola hacia la vena. ¿Sale? Sí, gracias. Muy bien. Muy bien. Bueno, entonces vamos al baño, ¿no?
¿Andan aquí? Sí, doctor. Sí, doctora. Sí, doctora. Ok, gracias. Ay, pero es aquí donde se dan cuenta de que la adrenalina sí existe, como dicen, ¿no? Como el sistema nervioso simpático actúa y Dios santo. Así que les diga yo que he tomado mucha agua el día de hoy, pues no, ¿verdad? Pero bueno, el estrés y la liberación de todas estas sustancias, pues sí, genera todo esto. Pero bueno, vamos a seguir con el sistema venoso, generalidades del sistema venoso y las diferentes bombas que existen que permiten que la sangre retorne, ¿no? Se retorne a la aurícula derecha para continuar con el mecanismo de bomba del corazón. Esto es importante que lo recordemos, son generalidades del sistema venoso, pues recordar que la sangre que se almacena en el sistema venoso participa en la regulación del volumen minuto cardíaco. ¿Por qué? Pues porque las venas sabemos que tienen gran capacidad para almacenar, para hacer un reservorio de sangre, de ahí que se les conozca como vasos de capacitancia, porque permiten regular el volumen sanguíneo. Y obviamente, ¿no? Si nosotros nos acordamos de las estructura histológica que tienen las venas, pues tienen una túnica adventicia mucho más amplia que les permite en ciertos momentos hacer venoconstricción, cerrarse o en ciertos momentos dilatarse y reservar, guardar grandes cantidades de sangre, ¿no? También es importante recordar que pues, son venas satélites las que van acompañando generalmente a las arterias principales, pero también tenemos sistemas de venas perforantes que van comunicando el sistema venoso superficial con el sistema venoso profundo, ¿no? Y de ahí la participación tan importante del sistema venoso en regular el volumen minuto cardíaco. Recordar que se ramifican más, que forman plexos venosos, tanto a nivel cutáneo o pélvico, ¿sí? Las imágenes solamente es para recordarse, es algo que ustedes ya vieron y es la gran cantidad de venas a diferentes niveles que pudiéramos encontrar. Saber, recordar que la sangre que va a llegar a las grandes venas, como vena cava superior y vena cava inferior y que van a la aurícula derecha, van a representar la PVC, van a representar la presión venosa central adecuada y la que nos está hablando en realidad del volumen sanguíneo que tiene una persona. Y pues esto se establece entre un balance entre el retorno venoso y la bomba del ventrículo derecho. Recordar que también, aunque en menor medida, tiene una capa de músculo liso, lo que le va a permitir hacer cierta vasomotricidad y poderse adaptar a los diferentes contenidos de sangre, ¿no? La vena en menor cantidad que la arteria, pero es importante que nos acordemos que también lo hace, tiene esta capacidad de cerrarse, de contraerse o de dilatarse de acuerdo a las necesidades del tejido. Recordar que en su capa íntima, en su capa endotelial, ¿sí? Tiene un sistema de válvulas, sobre todo las extremidades inferiores, y este sistema de válvulas le permite, ¿no? El retorno, le permite el flujo unidireccional y el retorno y ascendente de la sangre hacia las venas más importantes. Al momento que la sangre retorna un poquito, favorece el cierre, y esto es importante que lo conozcamos y que sepamos que se da un cierre hermético, porque es lo que va a condicionar alteraciones, ¿no? Sobre todo en relación a las alteraciones que tienen que ver con el flujo sanguíneo a nivel de las extremidades inferiores, como es la insuficiencia venosa, ¿no? La insuficiencia venosa periférica. Recordar que pueden tener un mayor diámetro, lo que va a favorecer un flujo más lento, ¿sí? Son más distensibles, pueden almacenar hasta el 65 al 70% del volumen sanguíneo, de ahí que se les llame como vasos de capacitancia. La velocidad a la que van son de 17 a 20 centímetros por segundo, mientras que la aorta va de 25 a 35 centímetros por segundo en relación al flujo. Obviamente, como circula más lento y como tienen mayor capacidad de éstasis, recuérdense que facilita la éstasis, o sea, esa éstasis quiere decir que no se mantiene en movimiento. Ahorita que están sentados, la sangre se permanece más tiempo en sus extremidades inferiores, lo que aumenta la presión hidrostática, pero también se da ese fenómeno de éstasis, ¿no? De éstasis venosa, no hay mayor movimiento. Si ustedes empiezan a flexionar sus piernitas, de hecho es una de las terapias que debemos de hacer mientras estamos en mucho tiempo sentados, es flexionar nuestros pies para garantizar o favorecer el retorno de sangre hacia las venas principales. Y pues esto, mande Brenda.
Es por eso que las personas que trabajan apenas sentadas mucho tiempo, como las costureras y así, se les hacen pues las varices más rápido, ¿no? Y más pronto, porque están mucho tiempo sentados. Bueno, todas las personas incluso, ¿no? Que trabajan así mucho tiempo sentados. Así es, por eso no nos debemos de olvidar que aunque estemos mucho tiempo sentados, tenemos que flexionar y mover nuestras extremidades para garantizar el flujo de sangre. Obviamente intervienen otros factores, ¿no? Además de, por ejemplo, yo trabajo mucho tiempo sentada y no tengo insuficiencia venosa, afortunadamente. ¿Por qué? Pues porque hago un poco de ejercicio, a lo mejor mi peso no está tan alto, trato de caminar lo más que se pueda. O sea, hago diferentes actividades para favorecer mi retorno venoso, ¿no? Y pues eso contribuye a que no se desarrolle la patología. Si a estas personas que permanecen mucho tiempo sentadas, además les aumentamos el sobrepeso y la poca actividad física, pues obviamente van a desarrollar con mayor frecuencia insuficiencia venosa, ¿no? Y tampoco, no solo insuficiencia venosa, sino también factores trombólicos importantes, ¿sí? Entonces, cuando se dan esos fenómenos tromboembólicos, pues el flujo todavía es más lento, ¿sí? Y algo importante, imagínense que esta persona que además de que tiene obesidad, que además de que no hace mucha actividad física, fuma, ¿cómo vamos a encontrar su sangre? En cuanto a consistencia, ¿cómo vamos a ver su sangre? ¿Más densa o menos densa? Más tensa. ¿Por qué es más densa? ¿Qué les pasa a los fumadores? ¿Qué dijimos? ¿Qué mecanismo de compensador echan a andar? Pues como fuman, generalmente el sistema piensa que hay poca cantidad de oxígeno. Entonces, como hay poca cantidad de oxígeno, empieza a favorecer la liberación de eritropoyetina por el riñón. Eso facilita la mayor producción de glóbulos rojos. Por lo tanto, el hematocrito en estas personas con tabaquismo positivo va a estar más incrementado. O sea, sus células rojas va a haber mucho mayor cantidad. Y como va a ser mayor cantidad, pues la sangre va a ser más densa, va a circular más lento, va a favorecerse más la éstasis, ¿no? Y aquí está la triada de Virchow, si lo dije bien, doctor Marcos, si no me corriges, ¿eh? Va a dar la triada de Virchow, ¿no? Que es la éstasis, el daño al vaso, que el daño no tiene que venir necesariamente por una herida, ¿no? La obesidad per se, la falta de movimiento está generando que estas células golpeen el vaso y lo lesionen. Y se me fue una, éstasis, hipercoagulabilidad, ¿no? Que es la otra. ¿Sí? ¿Sí son las tres, doctor Marcos? Sí. Entonces, esto va a generar que nos dé mayor frecuencia de periodos tromboembólicos, ¿no? Nos va a dar mayor problema. Por eso es tan importante que cuidemos y que cuidemos todo esto, ¿no? Acordarnos que la inervación de las venas es por fibras postganglionares simpáticas vasoconstrictoras, bajo receptores alfa-adrenérgicos que nos pueden llevar a venoconstricción, sobre todo de venas cutáneas, mucosas, renales y esplácnicas. De hecho, son los órganos que en un momento dado se convierten como reservorios de volumen minuto, ¿no? De cantidad de sangre que en un momento dado se pudieran echar a andar esos mecanismos para tratar de mantener a la persona, sobre todo aquella persona que tuvo una pérdida de sangre muy importante, a restablecer su volumen minuto, ¿no? Tiene poca respuesta del músculo esquelético. Los factores físicos que influyen pues son la temperatura corporal, los mecánicos, metabólicos y humorales pueden intervenir en todo esto del proceso de cerrarse y abrirse de las venas. Y también factores humorales, ¿no? Que ustedes ya habrán visto. Estos factores humorales no solamente actúan sobre las arterias, actúan también en el endotelio venoso, que van a liberar una serie de sustancias vasoactivas, como las que ya vimos, el óxido nítrico, los péptidos natriuréticos, el péptido intestinal vasoactivo, en venoconstricción las angiotensinas, los neuropéptidos y la vasopresina, que obviamente van a intervenir o van a tratar de regular ese volumen minuto. Y pues ahora es importante, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos para que la sangre regrese? Pues empezamos a trabajar desde las extremidades inferiores, ¿no? Generalmente, pues en la de la cabeza no hay mayor problema, y generalmente a nivel supradiafragmático las presiones son negativas, entonces se ejerce un cierto efecto de succión, ¿no? La sangre regresa más fácil
por la vena cava superior. Pero por la vena cava inferior, pues esto depende mucho de la postura en la cual se encuentre la persona. Pero el sistema venoso está diseñado para favorecer un retorno venoso hacia aurícula derecha. ¿Cómo? Ustedes recordarán que cuando dieron generalidades del sistema venoso y hablaron del sistema venoso superficial y del sistema venoso profundo, hablaron de la suela del lápiz, ¿no? Esta suela que está pues todo un enmarañado, que se le llama así porque efectivamente formó una suela que pudiera confundirse con la suela de los zapatos a nivel de la planta del pie. Y cada vez que da una persona un paso, ¿sí? Cada vez que da un paso, esto favorece el retorno y el impulso de sangre junto con eh, ¿cómo se llaman? Con las válvulas que están a nivel de la extremidad inferior que van a permitir el flujo de sangre unidireccional y hacia arriba, ¿no? Esta bomba muscular que se da por el sistema venoso superficial de esas venas y posteriormente por el sistema venoso profundo, sobre todo por ilíacas y femorales, a través del sistema venoso perforante, pues obviamente va a incrementar este retorno de sangre a nivel de las extremidades inferiores para que pueda llegar sin ningún problema hacia las venas femorales. Recordar que esto es bien importante cuando el paciente está mucho tiempo de pie, pues generalmente la presión hidrostática a nivel del tobillo es muy alta, de 90 milímetros de mercurio. Esto va a incrementar la presión hidrostática del capilar, va a hacer que haya mayor filtración y por lo tanto que se extravase el líquido y que haya la producción de edema, lo que pasa cuando está una persona mucho tiempo sentada. Generalmente cuando hay actividad física se colapsa el sistema venoso profundo, aumenta el retorno en forma sustancial de sangre hacia la aurícula derecha y pues eso genera un incremento de venoso importante, ¿no? Y generalmente lo que favorece un retorno de sangre hacia la aurícula derecha es cuando los músculos trabajan, cuando estamos de pie, sí se da un regreso, pero es mucho más lento y se favorece más la éstasis venosa. También tenemos la bomba inspiratoria, que dentro de esta también vamos a ver, pues de algún momento la bomba que también muchos manifiestan a nivel abdominal. ¿Qué pasa? ¿Cómo actúa nuestra bomba respiratoria? Pues generalmente durante la inspiración, ¿qué le pasa? Pues aumenta el volumen del tórax, ¿no? Durante la inspiración porque se llena de aire. Esto va a hacer que la presión a nivel intratorácico disminuya hasta 6 milímetros de mercurio. Generalmente la vena cava superior y vena cava inferior permanecen abiertas, ejerciendo cierto efecto de succión. El diafragma desciende y lo que va a hacer este diafragma al descender es que va a incrementar la presión a nivel abdominal, lo que también favorece así como un tipo succión que va a aumentar el flujo venoso hacia la aurícula derecha. Además, pues va a aumentar el volumen telediastólico, que es el que nos va a garantizar que se mantenga un adecuado volumen de eyección, ¿no? De eyección de ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. Durante la expiración, estos mecanismos se invierten, disminuye el retorno venoso, disminuye el volumen de eyección de ventrículo derecho, aumenta el volumen de eyección de ventrículo izquierdo, disminuye el retorno venoso cuando aumenta la presión intratorácica, y sobre todo en aquellos mecanismos de tos, defecación y maniobra de Valsalva, ¿no? De hecho, nosotros los usamos cuando queremos realizar una exploración física adecuada, sobre todo en pacientes que tengan algún tipo de insuficiencia cardíaca o alteraciones en la circulación hepática, ¿no? Realizamos esto para ver si se presentan algunas manifestaciones clínicas como la incurgitación yugular, ¿sí? O algún otro tipo de situaciones clínicas que nos pueden indicar en qué proceso se encuentra el paciente. Y pues la función de la bomba cardíaca, acuérdense, cuando se expulsa, cuando se realiza este fenómeno de eyección a nivel del ventrículo, pues generalmente durante esa fase de eyección rápida ventricular se exprime de algún modo, sobre todo el ventrículo izquierdo, que es el que maneja presiones mucho más altas, se tuerce de tal manera que genera que se pueda imprimir o se pueda ver el choque de la punta cardíaca a nivel del tórax y ejerce un mecanismo de succión, ¿no? Para que pueda existir ese retorno venoso hacia la aurícula derecha y pueda aumentar el volumen del estudio. Y pues estos son todos los factores que van a intervenir en el retorno o que van a determinar el retorno venoso simpático, ¿no? El aumento de tono a nivel del sistema nervioso simpático nos va a causar vasoconstricción a nivel venoso, nos va a aumentar la presión venosa,
Esto aumenta el retorno venoso por sí mismo, además apoyado por la bomba muscular a nivel de extremidades inferiores, la bomba respiratoria y la bomba cardíaca nos van a aumentar más ese retorno venoso, lo que nos va a aumentar la presión del volumen telediastólico y por lo tanto el volumen de eyección. Es como funciona, básicamente. Y pues recordar, esto solamente es para recordarlo, que siendo vasos de capacitancia y siendo vasos que guardan en mayor cantidad todo el volumen sanguíneo que encontramos a todos niveles, pues recordar que la presión venosa central es la que determina efectivamente el estado volémico del paciente, ¿no? El estado en cuanto a volemia del paciente. La aurícula derecha es donde se mide esta presión venosa central y esta presión venosa central va a estar determinada por los flujos de sangre que llega de los vasos periféricos hacia la aurícula derecha y la capacidad del corazón para expulsar esa sangre desde la aurícula hacia los ventrículos. Generalmente una presión venosa central es de 0 milímetros de mercurio, cuando, bueno, hay valores que pueden fluctuar entre 2 a 6, se mide en centímetros de agua, o puedes medirlo también en centímetros de mercurio. Generalmente los aditamentos, instrumentos que se usan, los catéteres, generalmente vienen marcados por centímetros de agua. Una presión venosa central baja de menos de 2 a menos 4, pues nos está indicando una volemia insuficiente. Si es alterada, pues obviamente nos está hablando de que el corazón es insuficiente para manejar esa carga de volumen que le está llegando, ¿no? Por lo tanto, maneja volúmenes mucho más altos y pues está siendo inestable. Y pues lo que ya habíamos hablado, ¿no? Hace un momento, en cuanto a lo que sucede en la insuficiencia venosa, pues la posición estática la favorece, aunado a la obesidad y el sedentarismo. Generalmente ya habíamos visto que la presencia de las válvulas que se encuentran sobre todo en extremidades inferiores van a garantizar un flujo unidireccional de sangre, pero esto es porque se mantiene una distancia entre una pared del vaso y la otra pared y se permite el cierre hermético de la válvula al momento que pasa la sangre. Pero ¿qué pasa en aquellas personas que tienen obesidad y que tienen sedentarismo? Pues esta distancia se pierde, ya no hacen contacto, ¿sí? Las valvas de la válvula ya no hacen contacto estrecho, ya no permiten el cierre hermético, entonces hay un retorno continuo de sangre, lo que va haciendo que esta vena maneje un gran volumen, por lo tanto se va modificando su capacidad de capacitancia, ¿no? Valga la redundancia, su capacidad de guardar ese volumen de sangre y poderla retornar se va perdiendo, va alterándose a nivel histológico en forma importante y se va cambiando, convirtiéndose ahora en una vena tortuosa, con válvulas deformes, con un flujo sanguíneo turbulento y anormal, que va alterando de forma visible toda la estructura de la vena, ¿no? Y pues obviamente hay cirugías para esta insuficiencia venosa, cirugías pues dolorosas, al menos lo que vi en mis tiempos de internado, que fue el último momento en que vi estas cirugías, son cirugías sumamente dolorosas y pues así como el juanete, ¿no? Mientras no quites la causa de fondo, seguirán presentándose las alteraciones. Y pues eso sería todo en relación a circulación venosa y circulación capilar. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, algo que aportar. Por mi parte no, doctora. Por mi parte, no. ¿No? Bueno, pues espero que haya quedado claro el tema. De cualquier manera, pues el doctor Marcos y yo estamos para servirles. En relación al programa, pues vamos bastante bien. Creo que no tenemos mayor problema. Nos queda pendiente regulación nerviosa y lo que ustedes van a dar que son sus tablitas y que las deben de compartir. No sé, doctor Marcos, ¿cómo ves? ¿Les das regulación nerviosa? Esa es una clase muy chiquita, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí, no hay problema. ¿Sí? Damos ¿Y cómo ves? regulación nerviosa y también no hay problema del jueves. Pues ya
puedo dar ese tema y no sé si Pues, ¿cómo ves mecanismos de compensación? Te mando la mecanismos de... presentación que tengo, si tú la consideras adecuada para usarla, sin ningún problema. Si quieres hacerle modificaciones, sin ningún problema tampoco. Te van enriqueciendo las explicaciones, esa es la idea, que vayamos creciendo y tengamos más recursos para poder entender mejor los temas, ¿no? Ok, sí, no hay ningún problema. Es sobre De- todo para checar en qué puntos abordar, Ujú. porque luego son temas muy, muy extensos, entonces sobre todo para ver los puntos que van en el programa y sí. En realidad, De el las examen, tablitas, ajá, qué es lo que dejó de las tablitas? de las tablitas de regulación humoral, fíjate que a mí me gustaría, pero es que es muy poco tiempo para ellos, porque es trabajo en equipo. Pero si se lograra que vieran regulación nerviosa y fueran checando por lo menos las tablitas para que se las compartan, porque el examen va a venir hasta ahí. Ok, ok. El examen va a venir hasta regulación nerviosa y regulación humoral. Y de regulación humoral generalmente lo que más se les pregunta son receptores, efectos en el sistema cardiovascular, células blanco. Pues lo que se pregunta, ¿no? De todas las sustancias que se van produciendo en términos generales. Entonces, a mí, si se puede, me gustaría que pudieran ver eso, pero repito, es corto el tiempo, para que todos lo tengan listo para el jueves. No sé tú cómo veas. Ah, pues si hay algún equipo que ya haya terminado para ese entonces su tablita, la compartimos aquí con el grupo y vamos haciendo una retroalimentación y de esa manera vemos también ese tema. En fin, que yo creo que para 2 horitas que vamos a estar en la siguiente clase, si nos alcanza el tiempo para ver mecanismos compensadores, regulación simpática, me dijo, Nerviosa, y, ajá. ajá, y la regulación humoral. Entonces sí, creo que nos alcanzaría bien el tiempo. De todos modos, si ven que por alguna razón se tardan en darla, esas tablitas, pues aquí es muy importante que ellos se comprometan a compartir el trabajo entre todos, ¿no? Porque va a ser lo que les va a ayudar para estudiar, Ujú. ¿no? Eso es lo más importante. De todos modos, si yo alcanzo a hacer mi tablita, tengo por ahí algunos, ¿cómo se llaman? Algunos apuntes de tablitas, pero no las he compactado. Si la alcanzo a compactar, se las comparto también, pues para que les sirva también para el examen, Ok, ¿vale? Y pues después del jueves nos toca el puente. No es cierto, nos toca un lunes más, ¿no? Después del puente, sí, nos toca un lunes más. Entonces, igual para ese lunes podríamos dejar las tablitas sin ningún problema o empezar a ver patología, ujú. Sí, ¿no? igual puedo darles también lo de patología, Ujú. pues que vean por lo menos hipertensión, Después un de esa, poquito según el de... programa, sigue aterogénesis e hipertensión arterial, que pues van casi juntos, con Ujú. pegados. Ok, ok. Sí, eso. De ahí de la mano nos podemos seguir con cardiopatía isquémica y ya cerrar con un poquito de insuficiencia cardíaca. Sí, porque fíjate que insuficiencia les parecerá extraño, pero no está en el programa. Entonces, sí es importante abordar un poquito de Ujú. insuficiencia, ¿no? Porque sí es muy recurrente. Pues bien, chicos, si no tienen alguna otra duda, hoy subo el espacio en las aulas para que empiecen a subir su cuadrito, que es la tarea de esta semana. Y pues nos veríamos no, hasta el 8, ¿no? De noviembre creo que es, porque viene el puente. El próximo jueves es 28 y luego de ahí viene el puente. Nos veríamos el 4 de El noviembre, jueves 4. el 4 y el 8. Perfecto, sí vamos a tener tiempo. Entonces, miren, si quieren, no corran tanto. Podemos ver este jueves regulación nerviosa y mecanismos compensadores, tampoco para que se presionen demasiado. Y el 4 podríamos ver la tablita, doctor Marcos, ¿cómo ves? Sí, perfecto. Está mejor porque así no vamos con prisas y Ajá, podemos hacer mejor. Ujú. ¿no?
Sí, yo creo Sí. que está mejor. Bueno, pues chicos, un gusto verlos. Que tengan una bonita semana. Doctor Marcos, muchas gracias por el apoyo. Sí, Nada un que abrazo, doctor. chicos. Yo también los quiero mucho, de verdad. Estoy muy contenta de que hayan venido con el doctor Marcos, que lo hayan conocido y que hayan recogido su credencial. De verdad que estoy muy contenta. Me hicieron muy feliz, qué bueno. Y pues que sea una muy bonita semana. Ya estamos caminando, terminando, no aflojen, ¿sale? Ya vienen los últimos momentos y ya vendrán el disfrute de las vacaciones después. ¿Ok? Muchas gracias, doctor Marcos. Cuídense. Nos Bye. vemos, chicos. Hasta luego, Gracias, doctora. doctora.